De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. Conservatorio de Música, Universidad Mayor, presenta Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Queridos y queridas radiovidentes, voy caminando por el sendero de hojas de regreso a mi casa. La palabra casa, la palabra morada, dice mucho de nosotros mismos, porque el hombre no es un ser que pueda vivir, el ser humano no puede vivir al descampado, a la intemperie. No vivimos nunca a la intemperie. A pesar de que amamos la naturaleza, yo también. Ustedes saben que yo amo los pájaros, los árboles, el aire fresco, el sonido de los ríos, de los chucaos, de los zorzales, etc. Sin embargo, yo mismo como ser humano establezco límites con esa naturaleza. Si dejamos al hombre solo en la naturaleza, esa naturaleza se va a devorar, va a subsumir al hombre, digamos, y lo va probablemente a destruir. Aquel que se pierde en la montaña, esa sensación del que se queda solo en medio del mar, náufrago. Bueno, el hombre necesita separarse y se construye como hombre desde el momento que establece un límite, desde el momento que crea una realidad que en realidad es meterse hacia adentro, interiorizarse. Genera un espacio que lo separa completamente de esa naturaleza que es lo abierto. Justamente estaba pensando en esto porque la próxima semana viene a Chile tal vez el pensador más importante del siglo XXI. Un pensador alemán, un filósofo, al que no le gusta viajar. Eso es lo increíble. No le gusta viajar, no le gusta moverse. Prácticamente vive en el entorno más bien europeo, lo invitan a muchas charlas, universidades, etc. Y sin embargo, alguien logró el milagro de traer a Peter Sloterdijk a Chile. A la lejanía, a este fin de mundo, a esta finis terrae, va a venir este pensador muy original, muy provocador, un pensador que nos hace pensar, que nos mueve el piso, que cuestiona ciertas ideas hechas que tenemos sobre las cosas, que ha provocado inmensos debates en Europa sobre distintas temáticas. La verdad es que es un regalo que podamos tener la posibilidad de asistir a conversaciones que se desarrollarán en Santiago de Chile con Peter Sloterdijk. Yo mismo no me lo creo. He seguido como lector intuitivo nomás de la filosofía, no como experto en filosofía. He seguido algunos de los libros de Sloterdijk hace años y siempre me ha sorprendido el estilo de escribir que tiene, la manera de pararse en el mundo, la manera de pararse frente a la academia, y me ha recordado figuras anteriores en la filosofía, desde luego Heidegger, pero sobre todo Nietzsche. Yo creo que Sloterdijk si tiene un vínculo con algún filósofo anterior, un vínculo estrecho, es Nietzsche. Pero es como un Nietzsche en el siglo XXI. El tiempo ha cambiado totalmente del siglo XIX al XXI. O sea, imagínense ustedes que yo les dijera por la radio, viene Nietzsche a Chile a dar 3 conferencias. Bueno, lo estoy diciendo ahora, viene Sloterdijk a Chile. Ojo, vale la pena no perdérselo. Y yo voy a estar ahí en uno de esos encuentros, voy a tener la suerte, la verdad que estoy con harto susto, con harto miedo, a pesar de que tengo horas de vuelo en esto de conversar. Ustedes lo saben, aquí en el jardín conversamos todos los días, conversar con filósofos, con escritores, con gente científico de primer nivel. La verdad que Sloterdijk es un peso pesado, pero no pesado de pesantez, aunque los libros gordos de Sloterdijk, aunque tiene libros gorditos y libros chiquititos, puedan desalentarnos al comienzo. No es la pesantez su manera de escribir filosofía, no, es una filosofía irónica, dinámica, llena de narraciones, lo que ustedes tienen que saber es que en el Centro de Estudios Públicos, que es el que lo trae, y hay que felicitar al Centro de Estudios Públicos por
generar estos espacios de conversación y discusión de temas de profundidad en el Centro de Estudios Públicos y en la página. Si ustedes acceden a cep.cl, van a encontrarse con charlas sobre economía, entrevistas a filósofos, a economistas. Estuvo hace poquito Carla Córdoba haciendo una charla extraordinaria sobre Heidegger. Qué difícil es explicar Heidegger. Bueno, Carla Córdoba, que entre paréntesis también es lectora de Sloterdijk, explicó a Heidegger con la máxima claridad. ¿Cómo no va a ser un lujo tener la posibilidad de tener esa clase de nivel universitario, pero abierta a todo público? También hubo una charla del gran pensador italiano del que hemos hablado acá, que viene a Puerto Ideas, Nuccio Ordine, hablando sobre la figura de Giordano Bruno, ese adelantado de su tiempo que fue quemado en una piazza en Italia, en Roma. Y ahora vamos a tener la posibilidad en el CEP de encontrarnos, el público chileno, con este filósofo tremendo, con este coloso del pensamiento alemán, Peter Sloterdijk. El día lunes, 12 de noviembre, a las 7 horas, la primera actividad de Sloterdijk en Chile, en una conversación con Hans Ulrich Gumbrecht y Iván Jaksik, que estuvo acá, entre paréntesis, en el jardín. Sloterdijk va a conversar sobre el rol del intelectual público y de las universidades. Y hay que decir que Sloterdijk, que llegó a ser rector de una universidad alemana, fue también decano de una facultad, me parece que de estética, de una escuela superior de diseño, interesante, ¿eh? Un filósofo, decano o director de una escuela superior de diseño de Karlsruhe, y también llegó a ser rector de una universidad. Pero sin embargo es un crítico de la academia, y en eso se parece a Nietzsche. Tiene una visión muy punzante sobre el mundo universitario, ese mundo que se ha ido protocolizando, que ha ido perdiendo la frescura de ese asombro y ese entusiasmo que debe ser el origen de todo pensamiento. Entonces, el día lunes 12, Sloterdijk estará en el CEP a las 7. Pero esto sigue. El martes 13 de noviembre, a las 7 también, en el CEP, Sloterdijk conversará sobre el estado y el futuro de la sociedad con Silvia Eizaguirre y Leonidas Montes. Y lo que me soplaron es que uno de los ejes de esa conversación va a ser el tema de los impuestos. Sloterdijk tiene un libro que tengo aquí conmigo, Fiscalidad Voluntaria y Responsabilidad Ciudadana, donde plantea una hipótesis bastante arriesgada y provocadora. Y es que los ciudadanos no seamos obligados a pagar impuestos, sino que decidamos si queremos o no pagar impuestos y a dónde queremos pagar los impuestos. Esto provocó un debate tremendo en Alemania, que de alguna manera estaba favoreciendo a las grandes empresas, que el Estado no podía financiarse. Sloterdijk cree que el ciudadano puede convertirse en un donante voluntario y que a la gente le gustaría mucho decir: yo decido pagar impuestos. El ciudadano tomaría un papel mucho más activo. Y no como hoy, porque en realidad estamos todos condenados sin darnos cuenta a pagar impuestos desde el kilo de pan que compramos todos los días. Y bueno, Sloterdijk lo problematiza esto filosóficamente. Y el tercer día, el miércoles 14 de noviembre, a las 11 de la mañana, en un lugar más emblemático, las dos charlas anteriores son en el CEP, aquí en Providencia, en la Sala Gabriela Mistral de la Biblioteca Nacional, en un espacio público emblemático. Peter Sloterdijk conversará con un gran conversador, un humilde servidor solamente del público chileno para traspasar la filosofía, el pensamiento y la literatura. No soy más que eso, un puente, siempre lo he dicho. Y conversará Peter Sloterdijk conmigo. En realidad lo voy a entrevistar y lleva como título esa conversación La irreverencia de pensar. Efectivamente, Sloterdijk es un irreverente, pero un irreverente con estilo y con profundidad. Y voy a hablar de eso, pero sobre todo me interesa mucho llevar a este pensador, a este lúcido alemán, a hacernos mirar cuál es el mundo que viene, cuál es el tiempo que viene. Él sacó un libro que dice qué sucedió en el siglo XX. La pregunta de fondo que yo quiero hacerle es: ¿qué está sucediendo en el siglo XXI y a dónde va este barco, esta nave en la que estamos embarcados, que se llama civilización moderna, posmoderna? Hay un título de su autoría que es En el mismo barco. ¿A dónde vamos?
Y Sloterdijk tiene la capacidad extraordinaria de hacer un diagnóstico del presente, de lo que está pasando hoy día, pero remontándose a la historia, a lo que sucedió en los siglos anteriores para poder entender lo que está pasando hoy y lo que podrá pasar probablemente mañana. Así que estoy emocionado de que voy a conocerlo frente a frente, voy a estar con este hombre de corpachón grande, dicen que es muy bueno para la comida y para el vino chileno. Estará muy feliz entonces en este territorio donde va a aterrizar, que le gusta la ópera, tiene algo de operática su escritura, algo de excesiva, y yo voy entrando ya a mi jardín, me está esperando mi zorzal con su canto primaveral, y me está esperando también mi fiel chucao escondido en el sotobosque de mi jardín bosque. Y tal vez una de las... Y ahí me esperan además todos los libros de Sloterdijk que estoy revisando y además le estoy sacando apuntes porque estoy preparando a fondo la conversación que voy a tener con él el miércoles. Tengo varios libros de él, los voy a ir comentando en el curso del programa, compartiéndolo con ustedes. Si hay una originalidad o un aporte filosófico novedoso que hizo Sloterdijk, es el que tradujo en un libro que es un mamotreto en realidad, de 3 tomos, que se llama Esferas. Esfera 1, Esfera 2 y Esfera 3. En ese libro, Sloterdijk se preocupa de una dimensión que parece que la filosofía no ha suficientemente pensado. Así como el filósofo alemán Martin Heidegger escribió esa obra descomunal, que es la obra tal vez filosófica más importante del siglo XX, Ser y Tiempo, y pensó el ser en relación al tiempo, Sloterdijk lo que hace en estos libros es que piensa al ser y al ser humano en relación al espacio. Y por eso habla de las esferas. La primera esfera, desde luego, es el vientre materno en que somos criados, ese plasma en el que vivimos adentro, ¿no? Pero el mundo entero puede ser pensado esféricamente, dice Sloterdijk. Y yo creo que ahí hay una idea, una imagen que es muy original para pensar. Habla de las burbujas, ¿no? Hace un verdadero recorrido por toda la historia de la esfera humana. Sloterdijk se interesa por el diseño, se interesa por la arquitectura desde la filosofía. Y bueno, esféricamente entonces Sloterdijk piensa el mundo. Como Kevin Johansen, que en este tema, Sloterdijk, que nació en Alemania en el año 1947, que ha sido catedrático de filosofía en distintas universidades, que ha publicado una cantidad de libros notables, muy prolífico en su escritura y con muy buena traducción, hay que decirlo, a través de las ediciones Ciruela. Hay un libro de conversaciones que puede servir para entrar más amablemente en la filosofía de Peter Sloterdijk, que al comienzo nos desconcierta como lectores. Esperamos de un filósofo tal vez una seriedad, un pensamiento lógico, que lo tiene, entre paréntesis, Sloterdijk, pero él tiene una manera irónica, una manera lúdica de escribir, un gran estilo por lo demás, que al comienzo puede desconcertar a un lector de filosofía tradicional que esperaría una escritura más austera, una escritura mucho más objetivista, etc. Pero, a pesar de que creo que hay libros, y los voy a recomendar, que podemos leer como lectores ingenuos de filosofía sin ningún problema, hay un conjunto de entrevistas de Sloterdijk que me parecen que sirven como una apertura para conocerlo más personalmente, su historia, su pensamiento, etc. Es una conversación que él sostuvo con Hans Junger Heinrich y que está en la biblioteca de ensayo de la editorial Ciruela, estupenda editora española. Y el libro se llama El Sol y la Muerte. El título viene de una frase de Rochefoucauld, un moralista francés, que dijo que el sol y la muerte no pueden mirarse de frente, no pueden mirarse con los ojos de frente, ¿no? Esa frase que la usa Sloterdijk, que probablemente para referirse que al hombre ver la verdad de frente, no solo la muerte, el ser, la vida, no es tan fácil. Ya Platón lo decía. Estamos en una caverna y hay sombra frente a nosotros y la luz de la verdad viene de atrás y si nos diéramos vuelta quedaríamos enceguecidos. Claro que
Sloterdijk no es un platónico, no es que entienda la verdad como Platón, al contrario. Pero igual, no es fácil ver realmente de frente a frente qué somos y cómo somos. Nos cuesta separarnos de nosotros mismos. La capacidad extraordinaria de Sloterdijk es que siempre coloca una perspectiva en que nos permite mirarnos desde afuera y asombrarnos con lo que somos, lo que hemos sido, cómo hemos adquirido el lenguaje, cómo hemos empezado a pensar y además la cantidad de mentiras que nos decimos sobre nosotros mismos. Hay una frase de Sloterdijk que es inquietante. Esa frase que tira un poco para la galería y que han provocado debates y provocaciones. Él dice, la filosofía nace de una mentira, pero no sabemos cuál es esa mentira. Impresionante. Es decir, estamos dentro de una mentira filosófica originaria de Occidente y es muy difícil, solo tendríamos que salirnos de ella para poder ver cuál es esa mentira. Y yo creo que Sloterdijk, igual que Nietzsche, son de aquellos que se salen de ese relato que nos construimos sobre nosotros mismos y de repente comienzan a ver desde afuera a dónde estamos, qué es lo que somos y a dónde vamos. También le pega palos a sus colegas filósofos diciendo que el inicio de la filosofía no es el asombro, siempre se ha dicho, el asombro es el origen de la filosofía, lo dijo Aristóteles, el taumazein, la extrañeza ante el ser, no, dice Sloterdijk. El inicio de la filosofía no es el asombro, sino la competencia entre sofistas. También tiene una declaración sobre Internet. Dice, Internet es catolicismo electrónico. A ver, ¿qué está diciendo aquí? Bueno, ahí tiene que Sloterdijk desarrollar esa idea, ¿no? Dice esta otra frase, entre algunas que se han sacado de él, la escuela es probablemente el invento más fatídico de la humanidad. Bueno, no es él el único que ha dicho eso, pero es una frase tremenda, ¿no? Y tiene una serie de páginas en algunos de sus ensayos sobre la domesticación cultural, sobre la historia de la escuela. Además es un tipo que se lo ha leído todo, que se mete en temas antropológicos, en temas históricos, en temas científicos. Es muy interesante lo que uno va aprendiendo cuando lee sus libros. No se creen que están leyendo un filósofo de estos crípticos que abundan tanto en el mercado filosófico de hoy. Críptico, esotérico. No. Él es un juguetón, es un hombre que está jugando, que está provocando, que mueve las aguas para salirse y desde afuera. Y él mismo lo dice, el momento filosófico es como el musical, es un estremecimiento que se apodere del que lo siente. En el verdadero pensamiento se pisa un peligro. Y yo siento que con Sloterdijk siempre estamos en peligro. ¿Cuál es el peligro? Que las ideas hechas que tenemos de las cosas sean cuestionadas por este pensador crítico, irreverente, lúcido, a cada momento. Bueno, y yo decía que hay una conversación que él sostiene con otro alemán, con Hans Junger Heinrich, donde va contando algunas cosas de su vida. Por ejemplo, y esto al comienzo puede despertar prejuicios de mucha gente y con algo de razón, Sloterdijk cuando muy joven se fue al Oriente, se fue a la India, tras las huellas de este polémico maestro espiritual que fue, primero se llamó a sí mismo Rajneesh y luego Osho. ¿Qué tiene que ver un pensador alemán como Sloterdijk con Osho, el maestro espiritual? Yo creo que tiene mucho que ver. En el siguiente sentido, Osho se caracterizó por ser un discípulo rebelde que de alguna manera atacó y puso en cuestionamiento a los grandes maestros de Oriente donde había sido formado en la India. Hay muchas anécdotas, hay una autobiografía de Osho en que cuenta cómo maltrataba a los maestros con preguntas inquietantes desde muy niño. Está también ese Osho rebelde que no quería entrar a clase, que su padre lo lleva a la fuerza, y Osho le dice a su padre, ¿me vas a meter en una prisión? ¿Estás seguro que quieres que tu hijo pase los siguientes años adentro de una cárcel? Bueno, era de esos niños inquietantes que argumentaba con...
Y el pobre padre, ¿no es cierto?, con sentimiento de culpa, dejando al hijo en la sala de cuna y el hijo diciéndole eso, ¿no? Eso era Osho. Enfrentó y desmontó todos le cargaban los gurúes. Él se convirtió en un gurú también, hay que decirlo. A todos los gurúes hindúes, a todos los que tenían caras de buenito, eran los más sospechosos para él. Y bueno, fue creciendo, porque tenía una capacidad de comunicación, Osho, era un narrador, contaba chistes, se metía en la filosofía, se metía en la literatura, se metía en la sabiduría, hablaba de lo que quisiera, hacía conferencias larguísimas. No escribió libros porque fueron grabados sus conferencias y después se transformaron en miles de libros que andan circulando por ahí. Bueno, Sloterdijk fue de los jóvenes occidentales que en esa década, de haber sido alrededor de los 70, empieza a seguir y a buscar a este personaje que estaba rompiendo todas las estructuras, las ideas hechas de lo que era un maestro espiritual, y que estaba tratando además de unir Oriente con Occidente, ¿no? Y él va a participar y va a conocer a Rajneesh, que luego se va a convertir en Osho, y en una parte de la entrevista de este libro, Sloterdijk dice que cuando uno habla de Rajneesh, uno se vuelve de alguna manera sospechoso, ¿no? Y de alguna manera dice que Osho es un maestro que entra en escena como amo espiritual y la relación en cierta medida es mucho más sencilla. También el desarrollo de la desconfianza frente a un maestro de este tipo sigue una lógica más sincera. Desde el principio uno como discípulo toma una decisión, considera más atractivo desenmascararlo y resistir a su influjo seductor o trabajar con su ofrecimiento. Uno carga con la responsabilidad de la propia interpretación, algo que cuesta a los intelectuales occidentales, que por lo general fijan sus recelos en el objeto. A pesar de su originalidad y su radical inconformismo, Rajneesh forma parte de una tradición de crítica al ego metafísico que habita en Oriente desde hace milenios. Lo que está diciendo aquí es que uno puede seguir a un maestro, y él lo siguió, pero también hay un momento en que uno tiene que rebelarse contra ese maestro, no aceptarle todo, ¿no? Pero él, yo creo que aprendió de Osho esa capacidad lúdica de discursiar, de pensar, de reflexionar, una libertad absoluta, un cierto anarquismo. Hay algo de anarca, obviamente, en Osho y también en Sloterdijk. Pero lo interesante es que él muestra a Osho como parte de una tradición de crítica al ego metafísico, o sea, a ese yo que ha sido tan importante en Occidente y que en Oriente la tarea ha sido debilitar ese yo, ese ego, para que emerja el verdadero ser, ¿no? Entonces, bueno, coloca a Osho en ese contexto, ¿no?, de los grandes maestros como Aurobindo, Krishnamurti, pero dice que toda la cultura hinduista está imbuida de teorías de la abolición del ego, ¿no?, y que solo esperaban ser combinadas por un genio, y ese genio fue Osho. Entonces, y dice, nosotros los occidentales, sobre todo los filósofos de la academia, que en el siglo XX hablaron de la deconstrucción del sujeto, y dice Sloterdijk, si eso ya lo habían hecho los orientales hace miles de años, a través de prácticas sucesivas, que es deconstruir el ego, desmontarlo, y llegan unos filósofos franceses y dicen, nosotros vamos a plantear esta idea original de la deconstrucción. Bueno, entonces, de alguna manera Sloterdijk rescata a Osho como alguien que viene de la posta de la deconstrucción del ego y del yo. Y lo que dice es que cada vez que él habla de Osho, los académicos alemanes ariscan la nariz, mueven las cejas incómodos, como diciendo, ¿cómo se puede estar citando un chanta, digamos, a un maestro de estas características? Obviamente que Osho era un tipo polémico, era un tipo que rompía muchas ideas hechas de su tiempo y que cometió, por supuesto, muchos errores, ¿no? Hay una parte muy interesante, dice que Osho o Rajneesh era un tachado de loco, de excéntrico, de demente, pero que a él siempre le han interesado las posibilidades que resultan inaceptables. A ese respecto, no hay mejores maestros. Es decir, aquellos
que en su tiempo incomodan y son tratados como herejes. Piensen ustedes que Jesús así fue tratado en el contexto judío. Piensen ustedes que Buda también de alguna manera fue un herético a su manera. Piensen que todos los grandes maestros han sido en su comienzo rechazados por su tiempo, y él cree que a Osho le pasó lo mismo. Y yo pienso que eso también le está pasando, y a Nietzsche, ¿para qué decir? Porque abandonó la academia, le está pasando a Peter Sloterdijk. Hay muchos dentro del mundo académico formal que mira con reticencia a este pensador tan libre, pero eso es lo que lo hace fascinante, que rompe todos los esquemas, que dice que no debemos pagar impuestos, que dice que la filosofía no partió como asombro, sino es una pelea de sofistas, que dice que Internet es catolicismo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese pensador incómodo, irreverente, ese tábano, esa mezcla de Diógenes con Nietzsche, con Osho, con Lacan, ese Peter Sloterdijk estará en Santiago de Chile el lunes, martes y miércoles. Es realmente un acontecimiento cultural, es un acontecimiento filosófico, porque Sloterdijk no ha ido ni a Buenos Aires ni a Argentina, no viaja hace mucho tiempo y decide venir al extremo sur de Chile, invitado por el CEP. Quiero decir que esta misión, este jardín puede abrir sus puertas gracias al auspicio del Conservatorio de Música de Universidad Mayor. Están invitados a descubrir sus carreras. Estás invitado a inscribirte a las audiciones del proceso de admisión 2019, que se desarrollará del 5 al 9 de noviembre, del 3 al 7 de diciembre del 2018 y del 7 al 9 de enero del 2019. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir recorriendo calmadamente algunos elementos del pensamiento de Peter Sloterdijk aquí en Desde el Jardín. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Conservatorio de Música Universidad Mayor. Queridos y queridas radiovidentes, sigo aquí en el jardín hojeando mis apuntes, los textos. Tengo mi mesa de trabajo que está al lado del quillay. Encendí una lámpara que la saqué de mi propia cabaña para poder, en esta exquisita noche primaveral, recorrer y viajar por alguno de los libros de Peter Sloterdijk. Por ejemplo, así al azar, de este filósofo que visita Chile este lunes, martes y miércoles en Santiago, en el Centro de Estudios Públicos. Tiene un libro, Peter Sloterdijk, que se llama Ira y Tiempo. Ya el título es revelador. Así como Heidegger escribió Ser y Tiempo, él decide buscar la relación entre la ira y del tiempo. Para Sloterdijk, la ira es el factor político, psicológico, que ha impulsado de manera decisiva la historia de Occidente hasta nuestra época, marcada desde luego por el terrorismo, y donde en el umbral, en el comienzo de la tradición occidental, es donde aparece en forma absolutamente relevante, ¿no? Hay que pensar que la ira era muy distinta en el mundo de los griegos, porque junto con ser portadora de la desgracia, también generaba los héroes, ¿no? Y Sloterdijk va a ser una verdadera historia de la ira. Y va a partir analizando, porque lo interesante es que siempre Sloterdijk hace la historia completa, ¿no? Y nos mete realmente en la historia. Va a partir con los primeros versos del gran poema épico griego de Homero, o Pseudo-Homero, como ustedes quieran, la Ilíada, ¿no? Es la primera vez donde aparece de manera, dice Sloterdijk, fatal y solemne la palabra ira. Y es ese verso inicial del poema en que el Aedo, el Rapsoda, dice: la ira canta, oh diosa del pélida Aquiles, ¿no? Entonces dice, y ahí comienza él a analizar qué entendían los griegos por ira, cuál era la cólera, ¿no? Y va realmente en estas, no sé, 200 y tantas páginas o más, casi 300 páginas, va a buscar el sentido, el fundamento filosófico de la ira, va a meterse incluso, no sé,
en el terrorismo islámico. Después va a hablar de el Banco Mundial de la Ira. Esta es una idea interesante. Habla de los bancos de resentimiento que se van acumulando en la historia. Habla de la izquierda o de un cierto marxismo más radicalizado como el partido del resentimiento. Habla del banco metafísico de la venganza, etcétera. Son de verdad textos muy provocadores, muy interesantes, muy lúcidos, ¿no? En un tiempo donde la violencia se ha instalado fuertemente en la sociedad. Si alguien quiere buscar un texto que lo introduzca amablemente y en forma clara en la filosofía de Sloterdijk, hay un libro que escribió Carla Córdoba, la filósofa chilena, excelente, que se llama Sloterdijk y Heidegger, la recepción filosófica, de Carla Córdoba. En ese libro muestra cómo Sloterdijk, que si bien se refiere mucho a Heidegger como el maestro, como el filósofo que considera más importante el pensamiento alemán del siglo XX, sin embargo, él toma distancia de él y toma distancia en distintos aspectos y lo hacen de alguna manera un discípulo que se rebeló frente a ese maestro. Este es Sloterdijk, el filósofo de las esferas, el filósofo de las burbujas, el filósofo que convirtió el espacio en tema filosófico. Nick Cave nos va a hablar de otras esferas, de otros círculos, pero a nivel cosmológico también Sloterdijk le gusta hablar del futuro, ojo, tiene reflexiones en un libro que provocó mucho escándalo en Alemania, Normas para un parque humano, va a hablar del futuro hombre robotizado, propone incluir dentro de los derechos humanos futuros al hombre, a la máquina y al animal, etcétera. Son ideas que desconciertan, que producen polémica, que han provocado polémica y discusión y que también nos van a mover a nosotros, el público chileno, que vamos a tener la posibilidad de conversar con él esta semana que viene. Anillos de Saturno, que es absolutamente original en el pensamiento de Peter Sloterdijk, es el haber logrado convertir el tema del espacio, de la espacialidad, en un tema de la filosofía. Muy pocos filósofos, probablemente ninguno antes, había logrado o había colocado su atención en la manera como el hombre está en el mundo. Heidegger algo había insinuado, pero para Heidegger siempre lo fundamental va a seguir siendo la relación del ser con el tiempo y el hombre que consigue una revelación de su propio ser siempre lo hace en solitario. Heidegger, de hecho, era un solitario, le gustaba retirarse en su cabaña, en la montaña, y siempre desconfiaba de la masa, de las ciudades, del mundo de la técnica. Sloterdijk, en eso se va a separar de su maestro, en cambio, se va a interesar en todo lo que es la proximidad, la convivencia, la comunidad, el estar con el otro, que ese es para Sloterdijk lo fundamental en la vida del ser humano. Siempre estamos con otros, en relación con otros. Aunque estemos solos, estamos en relación con otros. Entonces, él habla mucho del estar dentro, dice Sloterdijk. Eso quiere decir coincidir con los más próximos en la experiencia común de la existencia en ese mundo compartido. Siempre los seres humanos estamos dentro, no estamos fuera. No puede el hombre vivir fuera, no puede vivir a la intemperie. Y construye esta especie, él habla de un invernadero que lo separa de la naturaleza directa y lo hace con otros. Y lo que dice Sloterdijk, y lo cita aquí Carla Córdoba en este estupendo libro de Iniciación a su filosofía, dice que se sigue de esto que la intimidad del hombre no debe ser pensada de manera exclusivista o individualista, pues es al menos, en la explicación de Sloterdijk, precisamente aquello en que los individuos que son juntos coinciden, lo común que les permite entenderse, actuar juntos y mantenerse relacionados, esa comunidad de lo que es propio de todos y cada cual. Esa capacidad humana, dice Sloterdijk, de acercar y de acercarse, esa capacidad de fundar cercanías. Qué bonito es esa idea de que el ser humano tiene el don de crear cercanías. Bueno, cuando construimos una casa, la creación de la ciudad, de la polis, siempre, aunque seamos egoístas, individualistas, sin embargo, ya sabemos que necesitamos habitar, ¿no? Entonces,
lo importante es dedicarle tiempo a esa espacialidad. Luego va a ser una crítica también a la soledad del hombre como el espacio donde la subjetividad puede encontrar la verdad. Y ahí es donde se lanza en que la idea, el hombre no vive solo, el hombre siempre vive en dúo, ¿no? No es que Sloterdijk no admita que exista la singularidad de cada uno y la soledad, pero en realidad hace derivar esa singularidad y soledad de la comunidad, del estar consigo y con los suyos. Lo primero del ser humano es compartir y permanecer en un conjunto. Si pensamos que cómo se salvó el Homo sapiens, nuestros primeros antepasados, que tuvieron que pelear contra las inclemencias del tiempo, contra animales que los atacaban, las enfermedades, los cambios climáticos, justamente creando grupos, uniéndose con otros, ¿no? Y ahí empieza Sloterdijk toda una reflexión de cómo siempre estamos con otro. Cuando estamos en el útero materno estamos en relación a la madre que nos alimenta. Cuando salimos, esa madre nos regala el lenguaje con una mirada. Incluso cuando estamos solos jugando, ustedes se han fijado que los niños se inventan un otro, inventan un personaje. Llega Pablito y le dice a la mamá, a mí me pasó con varios de mis hijos, oye mamá, hoy día estuve con Ernestito. ¿Quién es Ernestito? Le dice. Ernestito. Ernestito es un amigo imaginario que el niño crea porque necesita estar con ese otro, ¿no? Bueno, y Sloterdijk lo que empieza a hablar acá es de lo fundamental que son los otros y va a acuñar un concepto muy interesante que es el concepto de dividuo. No somos individuos, dice Sloterdijk, somos en realidad individuos. Y afirma aún más, la ficción del individuo solitario, sumido en sí y abstraído, es una ficción del mundo moderno. El mínimo humano es social, la pareja, que puede estar integrada por diversos tipos de miembros o socios, pero que no se deja reducir al uno solitario, parejas, tribus, aldeas, familias, clanes, ¿no? Todo lo que los seres humanos compartimos en algo común, ¿no? Y ahí habla que el espacio íntimo tiene el carácter abismático de lo próximo, de lo común en que se participa, no tanto como individuo, sino que como dividuo, afirma Sloterdijk. A mí me parece que esa reflexión es una reflexión absolutamente iluminadora. Estoy conversando sobre la filosofía del pensador alemán Peter Sloterdijk, que estará en Santiago de Chile la semana que viene en 3 actividades, 2 en el Centro de Estudios Públicos, muy cerca aquí de este jardín en Providencia. Búsquenlo en la página del CEP.cl. Y voy a tener el privilegio, queridos radiovidentes, de conversar con Sloterdijk el día miércoles 14 en la Biblioteca Nacional en la Sala Gabriela Mistral. Se pueden inscribir, entiendo, gratuitamente en la página del CEP. No sé si quedan cupos. Eso sí que no sé porque la sala es chiquitita, pero se va a transmitir la conversación vía streaming. Hablábamos del individuo, el otro, y para mí realmente más deslumbrantes y entretenidos de este pensador que de alguna manera ha hecho un camino dentro de la academia, pero dentro de la academia que ha dado su propia esfera, para usar una metáfora, imagen que él usa, su propio mundo, digamos, su propio espacio de libertad. Es este libro que tengo en mis manos aquí en mi jardín, Los hijos terribles de la edad moderna. En la portada aparece la figura de la quimera, una figura terrible de la mitología griega. Los hijos terribles de la edad moderna y que lleva por título Sobre el experimento antigenealógico de la modernidad. ¿Qué es lo que plantea Sloterdijk en este libro? Que lo considero realmente un librazo. Lo primero que dice es que siempre el ser humano, desde que el hombre se yergue, desde que forma aldea, comunidad, se formaba desde la tradición y de la transmisión de generación en generación de prácticas cultuales, de mitos, lenguaje, que es lo que unía a una comunidad. Nadie se hubiera atrevido en una tribu antigua de hombres primitivos levantarse y decir, yo me rebelo contra el padre, no. Habían ritos de transición del paso de la adolescencia, de la infancia a la adolescencia. La autoridad ejercía un dominio, un control. Era por lo demás el chamán o el sacerdote o el jefe tribal. Jamás a nadie se le hubiera pasado por la mente rebelarse contra
ese jefe tribal, porque la precariedad de la existencia humana obligaba a tener una autoridad. En el fondo era el macho alfa de la manada, lo mismo, ¿no? En la naturaleza. Pero aparece de pronto, y eso lo descubre y lo indaga Sloterdijk en este fantástico libro, Los hijos terribles de la modernidad, aparece de pronto un corte, un hiato, una manera de entender la relación entre el pasado, lo que heredamos de nuestros padres, de nuestros antepasados, y lo que viene hacia el futuro. Y dice Sloterdijk en el libro que desde la mitad del siglo XVIII, lo estoy citando, se produce en los ecosistemas mentales de Europa una reinterpretación de la relación entre pasado y futuro que inspira en los modernos la idea más audaz, más incomprensible, más inimaginable, surgida en los cerebros humanos desde la expulsión de los primeros padres del paraíso. De golpe, parece concebible que los acontecimientos más importantes, tanto en lo malo como en lo bueno, pudieran ser aquellos que todavía no han sucedido. Es decir, que lo más importante está todavía por suceder. Que lo más importante no es el pasado que nos une, tradición, cultura, herencia, sino que es lo que vamos a hacer en el futuro, ¿no? Y es lo que va a caracterizar a nuestro tiempo moderno. Estamos lanzados hacia adelante. De ahí viene también la idea de progreso, ¿no? Bueno, eso trae consecuencias inimaginables, ¿no? Dice que los europeos se despertaron una mañana y pensaron históricamente. Empezaron a pensar históricamente. Empezaron a decir, hay un pasado y un presente, pero puede haber un futuro y yo puedo ser el actor de ese futuro. El tiempo, dice Sloterdijk, había entrado en el pensar. El hiato revolucionario rompió el lazo convencional de las épocas, donde había dominado filiaciones, fieles transmisiones de la herencia paterna a los descendientes y a los descendientes de los descendientes, excavaron fosas profundas, ahora con interrupciones de esa práctica. Dice Sloterdijk, la ciencia del diluvio se puso en marcha y comienza a dar ejemplos de los distintos personajes que a lo largo de la historia, lentamente primero hasta después, van a partir o querer decir que la historia parte conmigo desde cero. O sea, que la ruptura es el verdadero inicio de la historia. Y él parte con... Bueno, lo entretenido del libro es que se detiene en ejemplos y cita a un personaje femenino que fue la amante de uno de los últimos reyes de Francia, me parece que del último, si no me equivoco, Luis XVI, Madame de Pompadour. Madame de Pompadour fue una joven muchacha aldeana, pobre, de origen humilde, que siempre soñó algún día con llegar a la corte y tal vez cortejar al joven rey. Y lo logró. Su madre, la madre la preparó. Eso era impensable. El rey vivía rodeado de una corte que lo protegía, de aduladores. Era toda una burocracia, había toda una separación entre el rey y el resto. Ni siquiera los nobles se podían acercarse a él. Y una muchachita de campo de pronto irrumpe, no solamente en el palacio, sino que irrumpe en la alcoba del rey y se convierte en su amante. Ella, dice, es la primera moderna. De ahí van a ser la idea de que cualquiera de nosotros puede conquistar lo que se proponga. Desde Madame de Pompadour hasta Obama, cuando dice "Yes, we can", hay un flujo y una línea de continuidad. Y esos son los hijos terribles de la modernidad. ¿Quiénes fueron los hijos terribles de la modernidad? Aquellos que le cortaron la cabeza al rey francés, los revolucionarios, los jacobinos. Robespierre, un hijo terrible de la modernidad. ¿Quién fue otro hijo terrible de la modernidad? Lenin y Stalin. Y Sloterdijk, para seguir la historia terrible de este Lenin que toma el poder y manda a liquidar, destruir, matar alevosamente a los zares en un subterráneo con los hijos, los nietos, con todo. Romper, quemar completamente el pasado. Y de ahí en adelante, Fidel Castro, a derecha, a izquierda, en el arte también. Siempre la historia parte conmigo. Y eso era impensable antes. El ser humano vivía de la herencia, la filiación, la relación con el antepasado. No se pensaba nunca en un corte ni un hiato. Y va a decir en este capítulo 3, Sloterdijk, cuando Madame de Pompadour dice, después de nosotros el diluvio,
Cuando el loco pregunta, ¿no caemos continuamente? Ese loco es el que va en el texto de Nietzsche con una lámpara en las calles diciendo, Dios ha muerto. Y dice, ¿no caemos continuamente? Y Sloterdijk va a decir que nuestra historia, nuestra modernidad, es caer hacia adelante, avanzar hacia el futuro, lanzarnos pase lo que pase. Y esa forma de direccionarnos hacia el futuro en la historia se va a ir acelerando. Y hoy día, digamos, hoy día ya simplemente la posibilidad de parar este avión en el que vamos es imposible. Vamos a una velocidad lanzados hacia el futuro, rompiendo con todo lo que es el pasado. Eso caracteriza nuestra manera de ser en el mundo, eso caracteriza la época moderna. Llega un punto que dice Sloterdijk, vamos todos en un avión. En otro libro dice, vamos todos en el mismo barco. Y un avión que se va reparando en el mismo camino, se autoabastece de combustible, pero no está seguro de que haya una pista de aterrizaje donde podamos detenernos. Ahí comienza una mirada inquietante de lo que viene. ¿Qué pasa con nuestro mundo? ¿Hacia dónde vamos? Es la pregunta que habrá que hacerle Sloterdijk en esta semana que viene. Dice, después de nosotros el diluvio, dijo Madame de Pompadour. El loco preguntó, ¿no caemos continuamente? Cuando León Trotsky proclama la revolución permanente, cuando Jean-Paul Sartre menciona la conversión permanente y Albert Camus sitúa a los seres humanos de ayer y de hoy en una insurrección permanente, cuando hacen estos comentaristas muestran su deuda con el estado de ánimo fundamental del moderno ser en el mundo europeo, según el cual las relaciones, en comparación con antiguos diagnósticos sobre lo sólido, se han agitado mucho. Todos ellos tienden a interpretar la nueva situación a la ofensiva. Esto, otra figura típica de Hijo Terrible de la Modernidad es Rimbaud, el poeta maldito, joven, el pendejo que viene de la provincia y dice, yo voy a cambiar la poesía moderna, conmigo comienza el nuevo, il faut être absolument moderne. Hay que ser absolutamente moderno. Pero esto se da en política, en arquitectura, en todo. Matar al padre, destruir el pasado para ser lo que somos en el futuro. Lo interesante de esto es que Sloterdijk nos coloca fuera y nos hace darnos cuenta que estamos metidos en este barco, en este avión llamado modernidad, y cuáles son los eslabones de la historia que nos hacen ser como somos ahora. Lo que se derrumba en la psiquis humana, dice Sloterdijk, es la filiación. Ya no hay filiación, no hay herencia, y una de las figuras más importantes de esto es Napoleón, ¿no? Entre otros. Va a hablar también que se establece la ventaja irrecuperable de lo actual sobre lo legítimo. Lo más importante es no que sea legítimo algo, sino que sea actual. Bueno, y ahí va analizando todo lo que va a venir en este mundo a una velocidad extraordinaria y sobre todo va analizando los acontecimientos dentro de la misma historia. Al final de este libro, que no quiero adelantarle el final, quiero invitarlos a que lo lean. Es muy desopilante, se ríe de muchas cosas, tiene mucho sentido del humor, se ríe de filósofos que son contemporáneos de él. Dice que vamos a llegar a un punto, compara el mundo en que vamos, imagínense, todo es transformación, todo es nuevo, todo es salto hacia el futuro, en que vamos a entrar a una especie de delta, un delta en que distintas corrientes forman un hiperlaberinto de venas de agua con diferentes velocidades de flujo. Pero lo que va a pasar es que todo está fluyendo tanto, ¿no? Y van a haber tantas crecidas en ese delta que a causa del exceso de afluencias el océano se coagula formando una barrera infranqueable. Delta y océano se han hecho indistinguibles. Corriente y aguas estancadas son la misma cosa. Y más adelante va a decir Sloterdijk, dice que, déjenme buscar exactamente lo que dice, bueno, que vamos en este avión, en este barco, en que no sabemos finalmente hasta dónde nos va a llevar esta velocidad de ruptura, de ir quemando con los eslabones anteriores. También tiene un libro tremendamente interesante, Sloterdijk, que se llama ¿Qué sucedió en el siglo XX? Son varias conferencias en que analiza por ejemplo, todo el tema de la ecología de una manera totalmente original. Habla de esta palabra que está tan de moda ahora, el antropoceno, una palabra que viene de la geología. Dice que los meteorólogos son los verdaderos reformistas del futuro. Anticipa que habrá una lucha descarnada
ante el agotamiento de los recursos de la tierra entre políticas de austeridad melancólica y derroche desesperado, ¿no? Que esa va a ser la verdadera guerra del futuro. Y que no se sabe si esta nave espacial Tierra, o si en esta nave en la que vamos, podrá establecerse un régimen global de estabilización. Y tendremos que dividirnos entre el derroche maníaco y el ahorro depresivo, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que son muchas las dimensiones del pensamiento originalísimo, novedoso, provocador de este pensador alemán que viene a Chile la próxima semana, del que traté darles algunas pistas. No es fácil resumirlo, pero por lo menos espero haber despertado en todos ustedes, queridos y queridas radiovidentes, el interés de escuchar un pensador. Siempre importante que hayan pensadores sobre este barco en el que vamos, en este avión. Nishida, filósofo japonés, decía que en el fondo la realidad es como el mar, es una totalidad, y que cada cultura es como un pequeño barquito que va sobre ese mar, y que nunca nos asomamos para darnos cuenta que vamos en el mar. Siempre creemos que vamos en un barco, nos olvidamos que estamos sobre el mar. Bueno, el filósofo, el pensador, y sobre todo el pensador tipo Sloterdijk, es aquel que se asoma a la cubierta y de repente dice: cresta, voy en un barco, pero en realidad estoy parado arriba del mar, que es el abismo de la realidad humana. Sloterdijk es de aquellos que se asoman a la borda para mostrarnos realmente en qué barco vamos y hacia dónde vamos. Quiero decir que este espacio que permite transmitir los sonidos de mi zorzal, del chucao, no es mío el zorzal porque es libre, el chucao, el olor inconfundible y la fragancia del quillay, de una mata de jazmín. Ojalá la radio transmitiera olores en el futuro. Podría ustedes sentir el olor maravilloso del jazmín que tengo aquí. Todo eso es posible que se transmita gracias al auspicio del Conservatorio de Música de Universidad Mayor. Estás invitado a descubrir sus carreras e inscribirte para las audiciones del proceso de admisión 2019 que se desarrollarán del 5 al 9 de noviembre, del 3 al 7 de diciembre del 2018 y del 7 al 9 de enero del 2019. Para más información, ingresa a conservatorio.cl. Es hora de cerrar la verja de madera de este jardín, pero siempre ustedes pueden venir, pueden mandarme una carta, vengan a verme un día al jardín, ¿por qué no? Y conversamos hasta que se acabe la noche. Muchas gracias por haber escuchado a este jardinero de la palabra. Hasta pronto. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. El lunes, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. Una presentación de Conservatorio de Música, Universidad Mayor.